Vamos a empezar entonces en el capítulo 11, versículo 14. Este mensaje que es parte de nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. Yo no sé ustedes, pero yo apenas vamos al capítulo 11, yo me siento más firme en la certeza del Evangelio y apenas llevamos hasta el capítulo 11. Verdaderamente esta vez sí le atinamos al nombre de la serie. El mensaje del día de hoy le he titulado El reino es cuestionado. El reino es cuestionado. Voy a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 24. Y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de Él una señal del cielo. Pero conociendo Él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y lo voy a dejar hasta ahí. El que conmigo está, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hemos estado hablando del reino de Dios, que Jesús vino y al venir inaugura el propósito de Dios de la restauración del reino de Dios en la tierra. Ahora, algunos no entendemos y decimos, bueno, pero si Dios es soberano, Él es rey y reina, ¿cómo es que se está como restaurando el reino? Y hablamos la semana pasada de que el reino universal de Dios, la soberanía de Dios ejerciéndose universalmente, sosteniendo el universo, ese reino es inconmovible. Pero cuando Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra, le asignó al hombre una autoridad. Y le dijo, esta tierra, tú estás aquí, y es una especie como Adán, algunos lo ponen así, como si Adán fuera un virrey. Se le dijo, domina sobre la tierra, ejerce dominio, multiplíquense, poblen la tierra. Y todo lo que está aquí, tú lo vas a administrar y tú lo vas a manejar. Cuando el hombre cae, entendemos nosotros por la revelación bíblica de lo que sucede después, que literalmente el hombre decide desobedecer a Dios y obedecer ¿a quién? La serpiente. Y en ese cambio de decir yo ya no voy a hacer la voluntad de Dios, sino voy a hacer la voluntad de lo que el diablo me está diciendo que yo haga, hay una transición de esa autoridad. Hay una transición de un reino. Y lo vamos a ver el día de hoy. Jesús entonces viene y dice, yo vengo a retomar, yo vengo a establecer el reino de mi Padre.
el reino de Dios. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo lo restablece? Lo restablece por medio de su muerte y su resurrección, resolviendo el problema del pecado, pagando el pecado, y entonces ya queda libre el camino para que el reino de Dios vuelva a estar en las manos de los hombres. Yo sé que es algo a lo mejor así como que, bueno, está como que difícil de entender todas estas cosas, pero lo importante de saber nosotros es que el reino está aquí y está siendo extendido. El reino de Dios, el reino de Jesús, la voluntad de Dios está pasando. Nosotros somos producto de ello. Hubo algo que sucedió, que Dios vino y tomó nuestras vidas y nos cambió y nos transformó. Y ahora estamos viviendo vidas diferentes. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el reino de Dios actuando. El reinado de Dios, la soberanía de Dios, llamando personas y diciendo, tú vas a ser mío, tú vas a ser mío, tú vas a ser mío. Y no hay nada que el enemigo pueda hacer. No hay reclamo ya que tenga Satanás, porque ya fue derrotado, ya se pagó la factura que había en la cruz. Entonces el reino, Jesús vino anunciando un reino que estaba proclamando bienaventuranzas y paz a aquellos que habían estado bajo el otro reino, que estaban en tinieblas, que estaban sin esperanza. Y fueron llamados a venir a compartir el reino de Dios y a ser coherederos con Jesús en ese nuevo reino. Y lo hizo y lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Que la mayor promesa, la mayor bendición del reino de Dios es que ahora nosotros tenemos acceso a Dios directo y relación con Dios de padre a hijos. O sea, ahí se ve el cambio, donde había una barrera, donde había un obstáculo, donde había una cortina, donde nosotros no podíamos entrar al lugar santísimo, Cristo viene y introduce el reino y abre aquello para que todos aquellos que lo reciban tengan ese acceso. Son liberados, son salvados, son transformados. Entonces la pregunta es, entonces, oye, si estas buenas noticias están ahí, entonces todos deberíamos recibir el reino de Dios con los brazos abiertos, ¿no? Pero lo que nos revela el Evangelio es que no todos aceptan el reino. El reino viene y al venir sacude estructuras religiosas, sacude individuos, sacude la seguridad y la comodidad de muchos. Y muchos responden al reino cuestionándolo. Y recuerden la cita que les mencioné hace algunas semanas, ¿verdad? En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, aquí en Jesús, el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esa es la tragedia del Evangelio. Es una espada de dos filos que trae buenas noticias y corta para bien, pero también corta para mal, divide. Jesús al venir dice, yo vine a traer espada, vine a dividir. ¿A dividir entre quiénes? Entre aquellos que reciben el reino con gusto, los que son bienaventurados, los pobres de espíritu, aquellos que lloran, aquellos que buscan, aquellos que quieren. Y los otros que no lo reciben. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente de estas instancias en donde Cristo y su reino es rechazado, es cuestionado. Lucas está muy enfatizando mucho en su evangelio precisamente que Jesús viene a revelarse, a decir, miren quién soy yo, miren quién es mi Padre, miren cuál es el reino. Pero, dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no le creyeron, no lo aceptaron. Entonces, ¿cómo respondía la gente a esa revelación del reino? Bueno,
en este caso, el día de hoy vamos a ver de que hay dos frentes que el Señor va a empezar a tratar. Uno de ellos es que Jesús estaba siendo acusado de hacer milagros por medio del poder de Satanás. Y el otro es que la gente en su incredulidad estaba demandando señales. En ambos casos es el mismo problema, es un problema de incredulidad. Y yo quiero advertirles, hermanos, no estemos pensando que estas personas que respondieron hacia Jesús son casos excepcionales de aquellos tiempos, ¿verdad? De los judíos. Está esto revelando el problema de incredulidad en el corazón del hombre y nosotros tenemos el mismo problema. Así que vamos a ver la primera instancia. La primera instancia es lo que está sucediendo del diablo o del reino de Dios. Jesús viene y libera a un hombre de un demonio. Okay. Dice que el demonio era mudo. Bueno, pues así lo puso, la gente lo catalogó. Es un demonio mudo. ¿Por qué? Porque la persona que tenía el demonio estaba muda. En el Evangelio de Mateo agrega, no solamente estaba mudo, sino también ciego. Era probablemente sordo, mudo, ciego. O sea que la condición de ese hombre o de esa persona o de ese joven, no sabemos qué era muy grave. ¿Y por qué es que decían que el demonio era mudo? Porque cuando el demonio salió, dice, el mudo habló. Quedó como en verso, ¿eh? El demonio salió y el mudo habló. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que así el Señor venía a sanar enfermedades, discapacidades, pero algunas de esas enfermedades, algunas de esas discapacidades eran causadas por la opresión de demonios. Si ustedes recuerdan, más adelante vamos a ver en el capítulo 13 aquella mujer encorvada. ¿Se acuerdan que estaba una mujer encorvada? Y el Señor la sana en un sábado y le dicen, oye, ¿no te es lícito sanar a esta mujer en sábado? Dice, esta mujer estaba oprimida por Satanás. ¿Cómo no la voy a liberar? Entonces, en todas estas instancias donde salían muchos demonios, decían, y los demonios gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios, etcétera. Lo vimos ya en el capítulo 4. No todas las enfermedades que Jesús sanaba eran por causa de demonios, pero algunas, la opresión demoníaca en las personas era causada por un demonio. Entonces dice que todos ellos, cuando salió el demonio, dice, las multitudes se maravillaron. Toda la gente veía el milagro, veían la liberación. Todos decían, wow, qué tremendo poder. Pero, dice, algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú. Esa palabra Belcebú significa el señor de las moscas. Era un término despectivo que le habían dado los judíos a Satanás. Es una palabra que tiene que ver, hay una parte en la ciudad, ¿verdad? Una de las puertas era la puerta donde iban y tiraban el desecho físico, el desecho orgánico, ¿okay? Donde estaban todas las moscas. Era donde estaba el drenaje de la ciudad, si lo quieren poner ahí. Así, ¿ok? Entonces, Belcebú era el señor de ese lugar donde están las moscas. ¿Ok? Era un término muy despectivo para referirse al demonio. Y le dijeron, tú echas fuera por el demonio los demonios. Eso no es nuevo. Juan el Bautista, ya vimos que fue acusado en el capítulo 7 de que Juan el Bautista tenía un demonio y que por eso hacía milagros.
Ya fuimos también, si tú ves al Evangelio de Juan, varias instancias dice ahí que los judíos acusaban a Jesús de tener un demonio. ¿Por qué? Entonces es obvio. El Señor estaba haciendo milagros, nadie lo podía negar. Estaban sucediendo cosas impresionantes. No podían negar los ciegos que estaban ciegos, ahora veían. Lo único que podías hacer era cuestionar de dónde venía ese poder. Y si ellos no querían aceptar que venía de parte de Dios, pues entonces ¿de dónde iba a venir? Pues de Satanás. Ahora, lo hermoso de esto es que el Señor tiene misericordia y en lugar de maldecirlos, condenarlos, juzgarlos, Él se pone a tratar de convencerlos de que lo que están diciendo es ilógico. Y tú puedes pensar, pues ¿cómo pudieron pensar que el Señor echaba fuera a los demonios por el poder de los demonios? Nosotros también podemos actuar así. Es más fácil acusar o calumniar a otros que reconocer que nosotros estamos mal o no. Si alguien viene y te dice a ti, oye, se me hace que tú lo que estás haciendo no está bien. Y nosotros en lugar de preguntar y decir, a ver, explícame qué es lo que ves, ayúdame al arrepentimiento, inmediatamente volteamos y decimos, no, lo que pasa es que tú eres un chismoso, metiche, etcétera, etcétera. O sea, siempre volteamos la cosa a la otra persona. Entonces viene Jesús y viene retando al pueblo, decir, a ver, aquí está el reino de Dios, ¿lo vas a aceptar o no? De parte de este nazareno, un literal donadie para ellos. Y ellos decían, no, lo que pasa es que tú has de tener algún arreglo con Satanás, ¿verdad? Así fue la acusación y era algo terrible, pero el Señor en su misericordia les trata de ilustrar que esto no es lógico. ¿Qué lógica puede tener que el mismo Satanás ande echando fuera a sus demonios? Es lo que le está explicando, ¿verdad? Dice, o sea, ¿cómo puede estar el reino de Satanás dividido contra sí mismo? Y noten ustedes que el Señor habla y dice, Belcebú es Satanás, número 1, el versículo 18, y número 2, ¿cómo permanecerá en pie su ¿qué? Reino? El Señor Jesús está aquí diciéndoles a ellos, Satanás tiene un reino. Esto no es un problema de que si yo tengo poder o Él tiene poder. Aquí el Señor está diciendo, son dos reinos y dos reinos que se están topando así. Y no tiene lógica que Satanás esté haciendo algo para atacar su propio reino. Dice, una casa dividida no se puede sostener. Y dice, entonces si Satanás es el que está atacándose a sí mismo, entonces ustedes mismos que también andan orando para liberar personas oprimidas por el diablo, y hay a veces liberaciones, entonces ¿por medio de qué poder lo están operando sus hijos, sus enviados, sus encargados? Y luego dice esto, y esta es una declaración, hermanos, si no lo tienen subrayado en sus Biblias, este es el tipo de cosas que yo tengo subrayado en rojo en mi Biblia. Pero si yo, es Jesús el que está hablando, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta es una afirmación contundente. El reino de Dios ya está aquí en la tierra, les dijo Jesús. Esa es la razón por la que Jesús andaba echando demonios fuera. Por la que muchos, dice, de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
Lucas 4:41. Si Jesús era instrumento de la mano de Dios y no de Satanás, no había más explicación. O era de Dios o era del diablo. Y Jesús dice, pero si no soy del diablo, porque no tiene lógica, entonces quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. Y me encanta esta ilustración que les da el Señor aquí. Me encanta. Esto es un enfrentamiento de reinos, del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Fíjense cómo lo pone en el 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. En esta ilustración, ¿quién es ese hombre fuerte? Satanás. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Fíjense la ilustración. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Acuérdense que ya dijo que Satanás y su reino. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, ¿quién es el más fuerte? El reino de Dios. Dice, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. No nos engañemos, hermanos. Satanás es un hombre fuerte, es una potencia. Si tú piensas que Satanás es poca cosa, hermanos, ve el mundo como está. Y que tiene él siglos y siglos y siglos, miles de años, arruinando y destruyendo a los hombres, ejerciendo su reino déspota, ¿verdad? Un reino que usurpó para destruir la creación de Dios, para arruinar la vida de aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No ustedes creen que Satanás no se jacta de ver a los hombres pervirtiéndose y sabiendo el diablo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar la semejanza de Dios? Y dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, si los hombres llegan al punto de adorar reptiles, como si conociera el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestros ancestros, ¿verdad? Que tanto admiramos, ¿verdad? Que sacrificaban personas a serpientes. El diablo se jacta de eso. Es un hombre fuerte. El mismo Señor lo puso así. Él se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Ahí en Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo que va a ser echado fuera? ¿Quién es el príncipe de este mundo que está siendo juzgado? El reino que Jesús viene a inaugurar tenía la intención de derrocar al intruso que había tomado posesión de lo que le pertenece a Dios y a sus hijos. Este príncipe de este mundo es un príncipe usurpador y Jesús viene a echarlo fuera. ¿Por qué? Porque Jesús es uno más fuerte, que viene, lo ataca, lo vence, le quita sus armas en las que había confiado. Lo que está diciendo aquí Jesús, vean, Jesús está poniendo una imagen, presentándose él en una absoluta conquista y derrota del enemigo. Lo vence, le quita sus armas y luego distribuye el botín, le quita todo lo que tiene y lo reparte a los suyos, lo deja sin nada. Y esto, hermanos, es importante que lo veamos. El evangelio no son
O sea, estamos hablando de un conflicto cósmico tremendo. Y a veces nosotros decimos, sí, pues Jesús, es mi amigo Jesús, ¿verdad? Y Diosito y cosas así. Y no nos damos cuenta de la grandeza, de la magnitud, de la dimensión de la obra de Jesucristo en la cruz. Y nos quedamos bien cortitos. Sí, Jesús vino a morir por mis pecados para que yo me vaya al cielo con Él. O sea, Jesús vino a traer el reino de Dios, a juzgar al mundo, a juzgar al enemigo, a derrocar y a humillar a sus enemigos y a conquistar lo que es de Él y a retomar por su misericordia lo que el hombre, ¿verdad?, le dio la espalda a Dios y dijo: yo voy a hacer lo que yo quiera en la creación que tú hiciste, aunque tú me hayas hecho tu imagen y semejanza. ¿Sabes qué? A mí me interesa más ser como tú y ser mi propio Dios. Entonces, el reino de Dios está aquí. Ahora, yo quiero recordarles que hace unas semanas vimos en Lucas 10. Vayan ahí, denle la vuelta a la página a Lucas 10, versículo 17. Cuando regresaron los 70 discípulos, ¿se acuerdan? Dice que regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos salieron y Jesús los mandó a sanar en los enfermos. Entonces yo creo que se topaban con algún mudo, con algún enfermo ahí, algún encorvado, algún seco, alguna cosa, qué sé yo. Oraban por él y lo que sucedía es que salía un demonio y gritando, diciendo cosas o qué sé yo, ¿verdad? Y luego la persona era sanada y dice: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo esto, fíjense lo que les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dijo: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Fíjense lo que les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ok? Él está confirmando que Satanás estaba siendo derrotado, que los discípulos estaban proclamando el reino de Jesús y que con la proclamación y la ministración en oración del anuncio de Jesús y de la fe en Jesús, cada liberación, cada salvación, cada sanidad, cada persona que aceptaba el reino de Jesús provocaba una caída del poder de Satanás como los relámpagos de los rayos. Decía Jesús, yo estaba viéndolo, pum, 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 como si hubiera una guerra en los cielos. Se me figura a mí que usó el Señor esa ilustración. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Porque Jesús había dado de su autoridad, la autoridad de su reino, a sus discípulos. Autoridad para pisotear el territorio del enemigo sin que fueran dañados. Ahí estaba la manifestación de su reino. Ese es el plan y el propósito salvador de Dios, de lo que estamos viendo nosotros. Es lo que está sucediendo. Es lo que a la hora de la hora el Señor nos manda a nosotros proclamar. Nosotros estamos proclamando a Jesús. Cada vez que tú le hablas a alguien, le dices: Jesús reina, Jesús es el Señor, Jesús vino a salvarte. Está siendo proclamado el anuncio de lo que vino a hacer Jesús. Y hay un choque ahí, hay un impacto ahí, un choque entre reinos. Y Satanás dice: no tiene poder para detenerlo. No tiene poder para resistirse a eso. Ahora, la pregunta está aquí: nada os hará daño. ¿Quiere decir que entonces en el reino de Dios nunca te va a pasar nada malo? No. Lo que está diciendo el Señor es: en la proclamación del reino, en la obra y el propósito de la extensión del reino, nada te puede detener. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo más adelante, que lo vamos a ver en el capítulo 22,
cuando Jesús viene con Pedro y le anuncia y le dice: Pedro, por cierto, déjame decirte algo. Fíjate que Satanás te reclamó para sacudirte, zarandearte, como ramita así de un árbol, así te va a agarrar y te va a hacer así. Dice: pero no te preocupes, yo voy a orar por ti, para que una vez que ya pase todo eso, tú seas restaurado y entonces puedas fortalecer a tus hermanos, a tus compañeros. Es un parte del propósito. Le voy a dar permiso a Satanás de que te zarandee para que luego tú aprendas, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas y luego puedas cumplir la obra del reino. Porque después de eso, ¿verdad?, estaba refiriéndose Jesús a la tentación que iba a sufrir Pedro y a la negación 3 veces del Señor. Pedro fue transformado por ese evento. Y dice que Pedro lloró amargamente por días. Anduvo con la cola entre las patas, no sabía ni cómo voltear a ver a Jesús a los ojos después de que resucitó. Pero el Señor lo restaura y Pedro nunca más fue igual. O sea, a veces el Señor permite que veamos oposición, que veamos dificultad, pero para que nosotros crezcamos. En el libro de Deuteronomio dice que Él permitió que ciertos pueblos permanecieran alrededor de Israel para que los hijos de los que tomaron la tierra prometida aprendieran a pelear. Dice: yo dejé esos enemigos ahí, que los van a estar molestando, porque yo quiero que ustedes también aprendan a confiar en mí para derrotar a estos enemigos. O sea, Él usa hasta sus enemigos para su propósito. Entonces, hermanos, si estamos hablando de un conflicto de reinos, la pregunta está, y quiero que tú te la hagas y que seas bien honesto y que seas bien sabio en este momento. Tú necesitas saber que hay una guerra y tú tienes una parte en cómo respondes en esa guerra. Puede ser que tú estés viviendo bajo la opresión del enemigo. Y que tú estás diciendo: es que me siento oprimido, me siento atacado, me siento afectado, me siento apachurrado. Si tú estás consciente que hay una guerra y estás consciente que hay un hombre fuerte que te está oprimiendo, la buena noticia el día de hoy es que hay uno más fuerte. Mis pecados son muchos, pero es más grande la gracia de Dios y el poder de Dios. Tú tienes a alguien a quien correr. Tú tienes a alguien a quien clamar. Tú tienes a alguien a quien pedirle: Señor, venga tu reino a mi vida. Pero tú tienes que colocarte bajo ese reino. No puedes querer salir de la opresión del enemigo si no estás dispuesto a darle la espalda y buscar el reino de Dios para tu vida. Y este es el mensaje de este pasaje, hermanos. En todo lo que sigue ahorita es esto que me quitó el sueño, perdí muchas horas de sueño esta semana nomás pensando en la urgencia de lo que este mensaje nos está trayendo. Porque a lo mejor tú no estás creyendo que Satanás actuaba por medio de Jesús. Dicen: ay, pues qué locos estos judíos, ¿verdad? Pero dice, otros demandaban una señal. Otros demandaban una señal. ¿Se fijaron que dice que todos estaban admirados, maravillados? Pero luego viene esa palabrita terrible: pero algunos de ellos. En el algunos y en el otros es donde están algunos de ustedes. No basta con que tú admires a Jesús.
No basta con que tú digas, es que me gusta la predicación de la palabra. ¿Y sabes cómo me bendice la Biblia a mí? No basta. Estos estaban maravillados, asombrados. Unos llegaban al extremo de acusar a Jesús que estaba endemoniado, pero otros, dice, demandaban una señal. Y te voy a decir una cosa. Si tú no estás creyendo en Jesús y estás como algunos de estos que demandaban una señal, porque no eran, unos se atrevieron a decir, ¿por qué no nos das una señal del cielo? Y te aseguro que muchos ahí que estaban oyendo ese reclamo dijeron, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Estaría muy bueno, ¿verdad? Danos otra señal. Nosotros también podemos ser así. Si no crees en Jesús, si no estás creyendo en la proclamación del reino y en lo que Jesús está diciendo acerca de sí mismos, todas las señales que quieran no te van a servir de nada. Esta gente estaba viendo ciegos ver, mudos hablar, estaban oyendo a los demonios gritar. ¿Ok? Estaban viendo señales que nosotros no nos podemos ni imaginar cómo sería. Estaban maravillados y no estaban creyendo. Aún así no estaban creyendo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque miren lo que Jesús les contesta en lo que leímos ahí ahorita. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vean la respuesta que les da Jesús. Y esta es la primera de dos respuestas. Ya estoy en mi segundo punto. Los indecisos demandan una señal. Y Jesús les responde a esos indecisos, a esos que dudaban. El que no está conmigo, contra mí está. Y luego les pone esta ilustración. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, versículo 24. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Versículo 25. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Lo que aquí está sucediendo es que Jesús está pasando de haber sanado a un mudo por medio de una liberación. Unos lo acusan de que estaba siendo movido por las fuerzas del diablo. Y el Señor aquí empieza y dice, el que no está conmigo. ¿Cuántos hermanos, cuántos están aquí que no están con Jesús? Si tú no estás con Jesús, mira cómo lo pone el Señor de manera sumamente radical. Estás contra mí. El contexto es, tenemos 2 reinos. No están así, están así. Uno más fuerte está viniendo a conquistar a este. Dice, si tú no estás conmigo, entonces estás del otro lado. Si tú no eres de los que están viniendo conmigo en esta labor de Dios, donde Dios está juntando los suyos, tú estás del otro lado y estás queriendo desparramar. Esto es algo terrible, esto es algo radical. Fíjense, y no sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Dice, les da una parábola
y hablando de la casa, la parábola de la casa barrida. Fíjate bien, dice, vamos a suponer que una persona es liberada de la opresión del enemigo o simple y sencillamente se encuentra libre de opresión. No dice por qué se salió el enemigo, el demonio de la casa, ¿verdad? Dice el espíritu inmundo sale del hombre, no dice por qué. Aquí el punto no es por qué se salió o por qué entraron ni nada. Aquí el punto es que la casa está barrida. ¿Ok? Las parábolas tienen como intención mostrarte algo. La casa está barrida. Significa que es una vida libre de dificultades, una vida limpia, una vida en orden, una vida bonita. Tú estás bien, estás tranquilo, no sientes que necesitas a Dios, no sientes que necesitas venir a Jesús. Es más, no piensas que dices, no, pues yo nunca he hecho nada malo, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Soy buena persona. Le doy 5 pesitos a los señores que están ahí pidiendo en las esquinas. Soy buena persona. Mi casa está limpia, estoy en orden, pago mis impuestos. Es más, voy a la iglesia y hasta doy diezmo. Estoy ordenadito, limpio, dice Jesús. Y entonces ese espíritu va y regresa y ve, caray, esta vida está tranquila, en orden, pero la casa está ¿qué? Vacía. No hay nadie ahí que la defienda. Entonces dice, él va y trae otros 7 y los 8 demonios llegan a esa casa y toman posesión de ella. Y dice, la condición de esa persona es peor que como estaba antes. ¿Cuál es, digamos, la moraleja de la parábola? Si tú no estás con Jesús, tu casa está vacía. Si tú no tienes a Jesús, tu casa está vacía. Y si tú estás diciendo, pastor, como que usted me está empezando a asustar, me preocuparía porque yo diría, apenas ahorita te estás empezando a asustar. La cosa es que nadie vive con esa preocupación. Andamos bien tranquilos. Yo andaba perfectamente tranquilo, era un miserable, ¿verdad? Pero yo estaba muy tranquilo sin tener a Jesús. Hasta que llegó el Señor a mi vida y barrió mi casa y transformó mi vida y ahora lo tengo a Él y tengo su espíritu. Pero si tú no estás con Jesús, tu casa está vacía, a merced de Satanás y sus demonios. No, lo que está diciendo el Señor con esta parábola es, no hay una posición neutral. No hay una posición neutral. La persona que piensa que no necesita a Cristo porque su vida está bien y dice, a lo mejor después, me gusta, pero ahorita no, tengo muchas cosas que hacer, muchos planes, muchos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Como una vez un joven dijo, híjole, pues sí, yo quiero que venga el Señor, pero que no venga ahorita, dice, porque todavía no me caso y quiero experimentar eso primero. Esto es algo, hermanos, que carga mi alma, que me preocupa por lo que viene después y que el Señor va a seguir insistiendo. El reino necesita ser recibido y aceptado, no solo admirado. Fíjense lo que sigue el versículo 27 y 28. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Eso es lo que María, cuando vimos el comienzo del evangelio, dijo, me van a decir a mí bienaventurada. Pero ¿qué es la respuesta de Jesús? Pero él dijo al contrario.
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No basta con admirar a Jesús, no basta con estar asombrado. Lo que quiere el Señor es que tú recibas el reino de Cristo, que tú aceptes el reino de Cristo, que tú te entregues a Cristo y lo recibas y reconozcas, lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Es venir bajo el reino de Jesús. Es venir a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo que es. No puedes pensar que tú estás en una buena posición teniendo a Cristo nomás como un parche en tu vida. De lo que estamos hablando aquí es del arrepentimiento. La fe en Jesús significa que tú lo ves y dices: este es el Salvador. Pero también lo ves y dices: este es el Rey, este es el Señor, este es Dios. Por lo tanto, yo vengo y yo tengo que doblegarme, tengo que inclinarme, tengo que dejar atrás lo que yo estaba sirviendo, lo que yo estaba amando, lo que yo estaba viviendo, para venir entonces a entregarme a Jesús y decir: tú eres mi Señor y te santifico. Y te digo: venga tu reino, reina sobre mí, sé tú mi rey. Significa que tú ya no eres rey en tu vida. Significa que tú estás haciendo todo lo contrario a lo que hizo Adán. Adán dijo: yo quiero ser como Dios, yo voy a hacer mi voluntad y no le voy a creer a Dios. Tú estás diciendo todo lo contrario. No. Yo estoy aquí y reconozco que Él es Dios, no yo. Él es el Señor, no yo. Y yo estoy aquí para guardar su palabra. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué quiere mi Rey? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Eso voy a hacer. Así voy a vivir. Entonces, la casa pasa a ser parte del reino de Dios, del gobierno de Dios. Está bajo su cuidado. Por eso es que me quita ese sueño al estar pensando en jóvenes, en cónyuges, en personas que están de acuerdo con el cristianismo, que no les disgusta venir a escuchar, que a lo mejor dicen: no, pues yo soy cristiano, pero no están bajo el reino de Dios. Y piensan que no están mal, que están en la línea de los indecisos. O como me dijo una vez una persona medio descaradamente: mira, yo no soy hermano, pero considérame un primo. No hay primos en el reino. No hay nietos en el reino. No hay yernos en el reino, ni nueras en el reino. Nomás hay hijos. ¿Ok? Así que padres, de rodillas por sus hijos. Porque si ellos no están viviendo para el Rey Jesús, no están en una posición neutral. Ahora dice aquí, y vea, se me va a acabar el tiempo, pero la gente, algunos de esos demandaban una señal. Fíjense cómo está el mismo contexto. Estas cosas se tienen que interpretar. Allá hablamos de que unos pedían señal, entonces dice: como la multitud se aglomeraba, más gente venía, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación.
La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Ven ustedes que el Señor está hablando de arrepentimiento? ¿Ven ustedes que el Señor está hablando de escuchar y de guardar y de responder a lo que está siendo enseñado, a lo que está siendo revelado? Y dice, esto es una generación perversa. La incredulidad, hermanos, la incredulidad es perversidad. No creerle a Dios es una maldad. Aquí el Señor le está hablando a algunos que están esperando no sé qué para responder al Señor Jesús. Él ha estado ofreciendo liberar a los que están bajo el yugo del pecado, del diablo y de la muerte. Y si estas personas están respondiendo, demandando una señal, hermanos, esto es una cosa terrible. Es algo que para Dios esta incredulidad es una maldad del corazón. Ve lo que Dios está ofreciéndote. Su gracia, su favor, su perdón, su libertad, que seas coheredero con Jesús, que tengas la vida eterna en su presencia, en la gloria, como para decir, no, pues que no sé, no sé, pues, a ver Señor, pues dame una señal, ¿no?, de que realmente quieres. Dice Jesús, eso es una perversión eso. Y les da el ejemplo de la reina del sur, la reina de ¿cómo se dice? ¿Cómo dice Seba? La reina de Sabá. Dice que vino desde los confines de la tierra, o sea, vino desde el mar Índico, 2500 kilómetros, porque oyó de Salomón y quiso venir a escuchar, quiso venir a aprender. Dice, en el día del juicio, cuando se levanten todos, ahí van a estar los de esa generación que pedían una señal y va a estar la reina esa, dice, ella los va a condenar. Dice, su ejemplo de ella, de querer venir a escuchar a Salomón y aprender de él, dice Jesús, pero algo más grande que Salomón está aquí. Dice, Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Jonás lo llamó el Señor, le dijo, ve a Nínive, un país pagano. Asiria era pagana y malvada. Y Jesús les dijo, ve Jonás y diles que si no se arrepienten yo voy a destruir la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad inmensa, gloriosa, hermosa. Fue Jonás, les predicó de mala gana, les dijo, pues dice Dios que si no se arrepienten va a destruir la ciudad. Ahí háganle como puedan, yo voy a separarme en ese cerro y voy a esperar a que venga el juicio de Dios sobre ustedes. Pero dice que los habitantes de Nínive rasgaron sus vestidos, o se inclinaron y clamaron al Señor de Jonás para que les perdonara y fuera misericordioso con ellos. Y el Señor los salva, les perdona y les concede vida y no los juzga en ese momento. Y dice, y algo más grande que Jonás está aquí, dice Jesús. Y en el libro de Mateo, muy importante, hermanos, es que Mateo le agrega esto a Jesús diciendo, en el Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lo que les está diciendo Jesús, la señal de Jonás, no es solamente que Jonás vino a predicar arrepentimiento. Y Jesús está predicando arrepentimiento, que vuelvan a Él, que dejen allá y que vengan con Él. La señal de Jonás va más allá. La señal de Jonás es que así como Jonás, ¿verdad?, simbólicamente estuvo en el vientre de ese pez marino, ese monstruo marino, ¿verdad?, 3 días y luego salió, así Jesús estuvo enterrado 3 días y al tercer día resucitó. Dice, esa es la única señal que se les va a dar. Nosotros tenemos la más grande señal del reino de Dios. Tenemos la cruz de Cristo.
tenemos la muestra de su amor, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer para pagar nuestro pecado. Y tenemos la resurrección, la tumba vacía. La más grande muestra de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y resucitó en victoria, demostrando el reino de Dios está aquí, porque no pudo vencerlo la muerte. Ni la muerte lo pudo detener. Y a partir de ese momento Jesús dice, bueno, esa es mi señal. Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tú tienes que, eso es suficiente para que sepas, número uno, que te amo, que di mi vida por ti y que yo vengo a abrirte el acceso y a darte una relación nueva y yo vengo a liberarte como Rey y Señor de este mundo. Esa es la única señal que necesitas. ¿Lo quieres o no lo quieres? Pero no hay posición neutra. ¿Cómo estás respondiendo entonces a la continua predicación del Evangelio del Señor? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Hay aún excusas en tu vida para no creer? ¿Qué te detiene que corras a Jesús y caigas a sus pies? Ahora, tú estás pensando, no, yo sí he creído, yo sí he creído, yo sí he creído. Hay aquí alguno que otro por ahí andan incrédulos, pero yo no. Pero mira cómo termina el Señor con esta aplicación final, hablando de que el reino de Dios es como una lámpara. Mira el versículo 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, una mesa, sino sobre un candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Jesús les está dando otra ilustración porque de toda esta gente había de todo, hermanos, y nosotros necesitamos escuchar todas estas ilustraciones, todas estas parábolas, todas estas historias del Señor. Las buenas nuevas del reino de Dios está siendo anunciado. Esa es la luz que brilla en las tinieblas. La lámpara que el Señor está hablando, que se tiene que poner ahí, es el Evangelio. Y aquí yo te lo estoy anunciando. Aquí está puesto, aquí arriba, no está escondido, no te estoy dando a tole con el dedo. Te estoy diciendo, solamente Jesús es la luz. Y su reino a lo que tú tienes que responder. Ahora dice, así como una lámpara alumbra, dice, es como si tus ojos funcionaran para ti como una lámpara. Si tú tienes ojos limpios y cabales, ¿verdad? Tú puedes ver por medio de tus ojos, de tal forma que tu vida está iluminada, tú puedes caminar y no toparte y no tropezarte porque estás viendo. Dice, todo tu cuerpo está iluminado si tus ojos funcionan. Si tus ojos no funcionan, si están malos y no ves, tienes cataratas, entonces andas así, ¿verdad? Estás a ciegas. Todo tu cuerpo, toda tu vida está afectada por esa ceguera. Es lo que está diciendo, eso significa. Pero lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es de esto. Mira pues, versículo 35, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. No vaya a ser, hermanos, que algunos de nosotros, pensando que somos, no somos. Pensando que estamos, no estamos. ¿Ok? Que lo que nosotros pensamos que tenemos luz, dice Jesús, no vaya a ser que sea oscuridad realmente y que tú estás siendo engañado y que sigues en tu incredulidad. Hebreos
capítulo 3, versículo 12 dice, tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el pecado, por el engaño del pecado. Y tú dices que no tienes incredulidad, que estás en la luz. Dime esto. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿eres movido a responder? ¿Escuchas la proclamación del reino y no pasa nada en tu vida? ¿Sigues igual? Hay una nube delante de tus ojos que se llama incredulidad. Hermanos, ¿estás tú escuchando la palabra del reino de Jesús? ¿Estás siendo conmovido a mayor amor? ¿Conmovido por la compasión de tu Salvador? ¿Estás corriendo a Él a buscar desesperadamente su perdón? ¿Estás corriendo a Él diciéndole, Señor, quiero ver tu gloria? Quiero ser como tú, Señor. Quiero que me santifiques. Quiero que venga tu reino a mi vida. O simple y sencillamente oyes y no pasa nada. Entra por un lado y sale por el otro y te vas de aquí. Sigues exactamente igual. Hermanos, por favor, les ruego, tened cuidado. Porque ya no, el Señor Jesús nos está diciendo, no vaya a ser que tú piensas que tienes luz y estás ciego en plena oscuridad. Y aquí el autor de Hebreos, por eso les leí esto, porque ahí dice, tened cuidado, hermanos, no sea que haya en ustedes un corazón como malo. Como dijo Jesús, si tu ojo es malo, si tu corazón es malo, es por la incredulidad. Y tu incredulidad te va endureciendo. Y el reino ya no te mueve. Te pido, te ruego, te suplico, por favor, que tú revises tu vida. Pero así, con plena honestidad y transparencia, y digas, ¿realmente dónde estoy? Nomás digo, ay, qué buena onda Jesús, sí, qué buena onda, y sí soy cristiano, y mira, y hacemos actividades en la iglesia, y servimos, y estamos contentos, y cantamos, y todo. Pero en tu vida sigue habiendo, como dice ahí, tinieblas. Yo tengo áreas en mi vida, hermanos, en donde yo necesito que la luz de Cristo venga y me cambie. Pero la luz lo primero que hace es mostrarte dónde están esas tinieblas, dónde están esos problemas, para que corras a Cristo en arrepentimiento.